Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 11, del verso 28 al 30. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes, familia en la fe. Bienvenidos sean a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Una vez más estamos con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, por la vida y la salud que nos permite de estar para poder meditar la palabra del Señor. Si usted es nuevo en nuestro canal, le damos la bienvenida. Este es un canal de evangelización, un canal católico. Nueva Vida en Cristo les da la cordial bienvenida para que juntos meditemos y llevemos la palabra del Señor a todos aquellos hermanos que necesitan de la palabra. Hoy el Evangelio nos hace una cordial invitación, una gran oferta. La oferta es hoy. El Señor dice, ¿estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Estás triste? ¿Estás sufriendo? ¿Estás en problemas? ¿Tienes tristezas y no sabes qué hacer? Vengan a mí. No podemos dejar pasar esta gran oferta, queridos amigos y hermanos en la fe. No podemos dejar pasar esta gran oferta que hoy el Señor nos hace. Hoy el Evangelio nos anima y Jesús nos abre la puerta de su corazón para que vayamos a su encuentro, hoy más que nunca, cuando la creación está navegando a la deriva, no saber para dónde ir. Hay mucha gente que no sabe para dónde ir. El Señor nos hace esa invitación, vengan a mí. Vengan a mí. Gran parte del mundo está acudiendo a otras instancias, menos al Señor, menos. La mayor parte del mundo busca consuelo, pone su confianza en otras cosas, pero menos en el Señor. Y hoy el Señor nos viene a poner esta gran oferta. ¿Estás cansado? ¿De qué estás cansado? ¿Cansado de los problemas? ¿Cansado de que tus hijos no te obedecen? ¿Cansado por los problemas que tienes con tu pareja? ¿De qué estás cansado? Ven a mí, dice el Señor. ¿Estás cansado y ya no hayas qué hacer porque tu hija resultó embarazada o porque tu hijo embarazó a una señorita? ¿Estás preocupado o estás triste porque se murió un ser querido? ¿Estás de duelo? ¿Tienes tristeza en tu corazón? Déjame decirte que como ser humano, todos pasamos por ese proceso. Ven a mí, dice el Señor. El Señor quiere que vayamos a Él, cual sean nuestras necesidades, cualquiera sean nuestros problemas, lo que sea, lo que estés pasando en la vida, lo que estés sufriendo, el Señor dice, ven a mí. El Señor no te va a quitar esa carga, el Señor no te lo va a quitar, pero el Señor te va a ayudar para hacerla liviana, para que puedas caminar, para que puedas levantarte de donde estés. Por eso hoy el Señor dice, venga a mí. Una gran oferta para cada uno de nosotros. Una gran oferta, porque muchas personas, cuando están pasando por problemas, corren primero a las instalaciones donde están aquellos abogados, aquellos jueces terrenales. Y hoy el Señor dice, si estás pasando por esas dificultades de problemas en tu familia, problemas en la sociedad, no busques las instalaciones terrenales. Busca primero
al Señor, porque Él dice, vengan a mí. Y nosotros no queremos ir a Él. Nos hace una invitación, el Señor nos hace una invitación, a pesar, fíjese bien, a pesar de que hay muchos que no participan, hay muchos que no perseveran, hay muchos que no estudian la palabra y no hacen oración. A pesar así, el Señor sigue esperando de ti, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que somos hijos muy duros de corazón, el Señor te sigue esperando a ti y a mí para que vayamos a Él. ¿Cuál sea tus necesidades, tus problemas por el cual estás pasando? Es importante ir al Señor. En la Biblia nos habla de un pasaje de un hombre temeroso de Dios, de un hombre santo, un hombre que puso su confianza en Dios a pesar de todas las cosas que vivió en su vida. Y eso es un ejemplo para cada uno de nosotros, para que nosotros veamos cómo ese hombre puso su confianza en Dios. ¿Y sabe quién es? Es el santo Job. A pesar de ser un hombre perfecto, a pesar de ser un hombre santo, la iglesia lo llama santo por su actitud, por su fe hacia Dios. Si usted lee en Job capítulo 1, verso 1, dice, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso entre los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquete por turno en casa de cada uno de ellos e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaban muy temprano y ofrecían sacrificios por cada uno de ellos, pues decía, puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Job nos explica, Job dice que él perdió a sus 10 hijos, perdió a todos sus animales, se encontró en una situación donde él, en lugar de buscar otras cosas, él buscó de Dios. Y por eso en el verso 21 dice, Job empezó a decir, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. El Señor dice en la palabra, vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas. ¿Tu carga es más pesado que la de Job? ¿Tu vida es más perfecta que la de Job? Tenemos el ejemplo de Job, un hombre que perdió todo lo que tenía. Aún así, no renegó de Dios. Aún así, no buscó otras instalaciones, otras instituciones. Buscó de Dios. Por eso dice, acepta Job todo lo que estaba pasando y dice, empezó a decir, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. En todo esto no pecó Job ni dijo nada insensato en contra de Dios. Pero cuando la gente ve lo que hoy el ser humano está viviendo, está sufriendo, está pasando por persecuciones, por enfermedades,
por problemas, porque su ser querido partió hacia la otra vida, a la presencia del Padre. ¿Qué hacen los demás? Es el momento en donde se acercan y le dice, ya ves, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? No que crees en Dios, no que buscas a Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y eso lo vivió Job. Eso se lo dijeron a Job en el capítulo 2, en el verso 29. En el capítulo 2, el verso 9 dice, entonces su esposa le dijo, todavía perseveras en tu fe. Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? En todo esto no pecó Job con palabras. Job nos enseña que con su actitud se dirigió a Dios, creyó en Dios y puso su mente, su fe en Dios y no pecó. ¿Dónde vas con tu carga que llevas? Que tu carga es pesada, que ya no hayas qué hacer con tantas situaciones en esta vida, económicamente, problemas, dificultades que vives en la vida. ¿Para dónde van ustedes? ¿Van a la iglesia? ¿Van a buscar de Dios? Por eso, la palabra del Señor nos fortalece y mire cómo lo dice la carta a los hebreos. En Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos 13, 5 dice, no corran tras el dinero. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados, el Señor es mi socorro, no temeré qué pueden hacerme los hombres. El Señor dice, la palabra nos enseña y dice, nunca los dejaré ni te abandonaré. Somos nosotros quienes dejamos al Señor, somos nosotros quienes abandonamos al Señor para buscar a otras personas. En lugar de Dios, ponemos nuestra confianza en un hombre mortal como nosotros. En lugar de buscar a Dios, en lugar de acercarnos a Dios, Él dice, vengan a mí los que van cansados, lleva tu cansancio, lleva tus preocupaciones, lleva tu carga al Señor, acércate a Él. Hoy que el Señor te da esa gran oferta, esa gran oportunidad de acercarte a Él, ¿qué estás esperando? Sé valiente y ten ánimo, dice Josué. Por eso Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Y por qué nosotros o por qué muchos de la sociedad van por otros caminos? Buscan otros caminos para poder llevar sus problemas, para poder llevar sus cargas. ¿Por qué? Porque no saben. Y hoy el Señor nos da esa oportunidad. Mire cómo lo dice Josué capítulo 1, verso 7. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que me dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Sed valiente, acércate al Señor. Sé valiente y ten ánimo, confía. El Señor dice que Él te cuidará mucho y no te abandonará ni a ti ni a mí. Y esa valentía nosotros lo tenemos que traer desde la palabra del Señor. Desde la palabra. Pero ¿dónde viene ese ser valiente si nosotros no escuchamos la palabra? Por eso es importante que nosotros
día con día escuchemos la palabra del Señor. Sé valiente y ten ánimo. Y lo mismo dice San Juan 14:1. No se turbe, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho. Mire, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. No tengan miedo, no se turben, no sean miedosos, no corran tras aquellos hombres que practican la brujería, la hechicería, aquellos que juegan la carta, aquellos que le hacen la limpia. El Señor dice, ven a mí. ¿Cuántos años tienes de vida? ¿Cuántos años el Señor te ha regalado y que nunca has llegado al Señor? Y si lo has hecho, lo has abandonado nuevamente. Solamente has querido que el Señor te responda a tus peticiones, que el Señor te conceda lo que quieras y después lo vuelves a dejar. El Señor quiere que nosotros vayamos a Él, cuán grande que sea nuestra carga. Vengan a mí y yo los aliviaré. El Señor nos hace esa invitación y por eso la palabra nos invita, nos anima, cómo nosotros podemos ir al Señor. San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15 del verso 1 al 7. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más frutos. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Cuando una rama está desprendida del árbol, está quebrada, esa rama se seca y no puede dar frutos. El árbol no puede producir porque la rama ya no puede producir porque ya no está unido al tronco. La savia ya no cruza a la rama, del tronco a la rama, y por eso ya no tiene vida. Lo mismo dice el Señor, que si nosotros estamos unidos a Él, podemos dar frutos, pero sin Él no podemos hacer nada. Estamos como aquella rama que día a día se va secando. Día a día nosotros los cristianos nos vamos alejando de Dios y al final terminamos como aquella rama. Se seca, lo cortan y lo echan al fuego para que se queme. Eso es lo que hoy la palabra del Señor nos quiere decir y hoy los animamos nosotros. Hoy los animamos a través de la palabra, a través del Evangelio, para que nos acerquemos a Dios. Si hay enfermos, hay que acercarlos al Señor, hay que orar, hay que cantar himnos al Señor. Santiago 5:13 lo dice, usted puede buscar Santiago 5:13. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Si hay en la familia, hay enfermedades, hay problemas, el Señor dice, ¿qué debemos hacer? Hay muchas personas que cuando se encuentran con los problemas, luego corren con aquellos que practican la maldad o aquellos que enseñan una doctrina contraria a la de Cristo. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca como los sarmientos, que los amontona, se echa al fuego y se quema. Las ramas que ya no tienen vida están quebradas, lo cortan, lo amontonan y lo queman. Así pasa con el cristiano que ya no está unido a Cristo, que se ha desprendido, fíjese bien. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán.
Mientras estamos con Él, por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que van cansados, vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Yo los ayudaré, dice el Señor. No te va a quitar la carga, simplemente te la va a poner más liviana, te va a ayudar con la carga, cualquier carga que sea. Recuerda a Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía de todo y al final se quedó sin nada. Y la mujer le dice, maldice a tu Dios. ¿Todavía crees en Dios? Maldícelo. Mucha gente hoy, cuando ve que estás pasando por problemas, por enfermedades, por persecuciones, porque uno de tu familia se fue a la presencia del Padre, ¿qué hace la gente? Es criticar. La gente son como los fariseos, los maestros de la ley, que esa gente se creían perfecto y por eso ponían cargas sobre los demás, aquella gente humilde, aquella gente sencilla. Los fariseos, los maestros de la ley, hacían lo que querían hacer con los pobres y humildes, sencillos de corazón. Lo mismo hoy la sociedad, lo mismo hoy el ser humano, cuando te ve que estás pasando por persecuciones en la vida, cualquiera que sea tu carga, empiezan a juzgarte y a criticarte, como los fariseos. Usted puede leer allá en Mateo capítulo 23, versos del 2 al 4. Fíjese bien, cuando nos enseña qué es lo que dice la Biblia sobre aquellos fariseos y maestros de la ley. Y por eso hoy debemos nosotros de acercarnos a Dios y no poner atención a la gente. Porque el Señor dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Lo conseguirán, dice. ¿Cómo es permanecer con el Señor? Para conseguir todo lo que queremos, ¿cómo es permanecer? Mire cómo lo dice San Juan en su capítulo 6, en su verso 56. Permanecer en Cristo es comer la carne y la sangre del Señor. San Juan 6, 56 dice, la palabra del Señor nos enseña y dice, verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Si la palabra nos enseña cómo es vivir, cómo es permanecer en Cristo, es a través de la Santa Eucaristía. Aunque para muchos dicen que eso no es verdad, estando en las Sagradas Escrituras. Ese rechazo contra la palabra, como todo, como lo que sufrió Job, críticas, desprecio, sufrimiento que él vivió al perder sus 10 hijos y sus animales. Esas críticas que él recibió, lo mismo hoy critican contra la palabra. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. Si usted lo quiere creer y si no lo quiere creer, mi respeto para usted. Y por eso, si nosotros no comemos, si nosotros no permanecemos, si nosotros no buscamos al Señor, dice el profeta Ezequiel que somos como aquellos huesos secos. Aquellos huesos secos que Dios envió al profeta Ezequiel a profetizar contra aquellos huesos secos. Oiga cómo lo dice Ezequiel.
Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré de entre ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré un que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. A los huesos secos, Ezequiel fue enviado a predicarles, a darle vida, a darle carne, a darles nervios. Y hoy la palabra del Señor viene a nosotros a darnos esa gran oferta. Viene a dejarnos esa gran oferta. Oferta. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Estás triste? ¿Estás sufriendo? ¿Tienes problema? ¿Tienes tristeza por un ser querido y no saben qué hacer? Vengan a mí, dice el Señor. Huesos secos, vengan a mí. No perdamos el tiempo, no podemos dejar pasar esta gran oferta, esta gran oportunidad que el Señor nos tiene a través de su palabra. Y por eso, para terminar ya, Pablo en Primera de Timoteo, en su capítulo 6, verso 7, nos dice San Pablo, que nosotros cuando venimos al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos vamos a llevar nada, dice San Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 7. Dice la palabra: pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. No trajimos nada y tampoco nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿para qué la gran preocupación? ¿Para qué buscamos ayuda con aquellas personas que practican la maldad en lugar de ir al Señor? En lugar de buscar a Dios, en lugar de poner nuestro cansancio, nuestros sufrimientos, nuestra carga, en lugar de ponerlo todo a Dios, buscamos a los hombres que practican la maldad, a los santeros, a los babalaos, a los brujos, a los hechiceros, a todos aquellos que le juegan la carta, le limpian, le hacen la limpia. Allá vamos, porque nos hace falta conocimiento de la palabra, nos hace falta preparación. Y hoy el Señor tiene una oferta para ti. Por eso, Nueva Vida en Cristo ha estado llevando la meditación del Evangelio. Que hay palabras que no le gusten, eso ya no es mi problema. El Señor lo dice, y si la Biblia lo dice, pues nosotros lo damos a conocer. Que Dios es el único que nos juzgará un día. Carguen, dice el Señor, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege. Será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Que tengan un buen día, que Dios esté en sus corazones y que Dios le conceda según su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.